oportunidades de visa y residencia permanente para profesionales con experiencia y empresarios. Tenemos hoy la participación del abogado Diego Bustillos de BBA Law Group y María Antonieta Díaz de GBS Group. Antes de comenzar, quiero hablarles brevemente sobre EB Houston. Somos una plataforma de comunicación dirigida al mercado hispano. Tenemos más de 8 años en la ciudad de Houston. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @elvenezolanoHOU, o a través de nuestro canal de YouTube, EB Houston Newspaper. Brevemente quiero presentarles a los presentadores que tenemos el día de hoy. Para empezar, escucharemos a Diego Bustillos. Él es abogado de inmigración, egresado de la Universidad de Houston. Está licenciado para ejercer en Nueva York y en Venezuela. Además, esto le permite ejercer las leyes de inmigración en todo el país. Y es Managing Partner de BBA Law Group. También tenemos a María Antonieta Díaz de GBS Group. Ella es cofundadora de esta organización. Tiene más de 30 años de experiencia en el área de contabilidad y 20 años que emigró a Estados Unidos, así que tiene amplia experiencia para compartir con empresarios de pequeñas, medianas y grandes empresas sobre cómo iniciar sus procesos de migración desde el punto de vista contable y de impuestos, cómo hacer la planificación, etc. Ellos les van a estar hablando hoy. Vamos a darle entonces la oportunidad a Diego para que inicie su presentación. Les pido por favor que sus preguntas las coloquen en el chat, estaremos tomando nota de ellas y al finalizar las presentaciones pasaremos a responderlas. Primero, una breve reseña del sistema de inmigración americano. Como les dije, hay dos grandes categorías: la categoría de no inmigrante, que son visas temporales, y la categoría de inmigrante, que son residencias permanentes o green cards. ¿Okay? Hoy vamos a estar tocando dos categorías, que son la E2 de inversionista por tratado bilateral de comercio y navegación y la categoría L1 de empleado o ejecutivo transferido. Después, de último, vamos a hablar sobre una categoría muy particular que le abre las puertas a muchas personas que de otra manera pensarían que tienen las puertas cerradas a migrar a Estados Unidos y a obtener una residencia permanente. Esta categoría, la EB2, exención por interés nacional o National Interest Waiver, es una categoría efectiva que requiere creatividad y que vamos a explicar al final. Es importante que tengan en cuenta que ninguna visa temporal en la categoría de no inmigrante nos lleva a la categoría de inmigrante, inclusive cuando en la categoría de no inmigrante hay muchas visas que son muy similares o que tienen los mismos requisitos a residencias permanentes. Entonces, vamos a hablar un poco brevemente sobre la categoría de no inmigrante L1A o L1B. En fin, en la categoría de no inmigrante hay visas desde la letra A hasta la letra V de vaca. Hay muchísimas y vamos a estar tocando estas dos categorías que son buenas opciones para empresarios o profesionales. Entonces, la categoría L1A es una opción muy popular para compañías en el extranjero que quieren traer empleados calificados a Estados Unidos o que quieren montar una sede en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, para poder hacer esto, la compañía americana y la compañía extranjera deben cumplir las definiciones de matriz, sucursal, subsidiaria o afiliada del servicio de inmigración. Para que la compañía pueda traer a ese empleado a Estados Unidos, el empleado debe haber trabajado al menos un año de los 3 años precedentes para esa compañía. Por ejemplo, digamos que Bustillos Bello and Associates en Maracaibo quiere traer un ejecutivo a Houston. Ese ejecutivo tiene que haber trabajado un año de los 3 años precedentes y para poder venir a montar una nueva sede le van a dar una visa por un año y después de un año, si se justifica la existencia de un puesto ejecutivo, entonces podrá renovar esa visa por 3 años. En las solicitudes de L1 para nuevas compañías es esencial que se prepare un plan de negocios sólido que justifique desde el punto de vista organizacional que exista ese puesto ejecutivo en Estados Unidos. Entonces, esa es la categoría L1A. La categoría L1B tiene los mismos requisitos de tiempo y con respecto a la organización que tiene que traer a la persona. La diferencia de la L1B es que la persona no tiene que tener un cargo ejecutivo,
sino que tiene que tener conocimientos especializados de los procesos o tecnologías de la compañía. Digamos, una compañía de tecnología petrolera estuvo desarrollando unas tecnologías en Malasia y necesita que el experto en esas tecnologías venga a trabajar a Estados Unidos. Entonces, se trae a esa persona con una visa L1B. Entonces, como vieron, tenemos dos opciones, una para compañías que ya están establecidas en Estados Unidos y otra para cuando una compañía extranjera quiere montar una nueva sede en Estados Unidos y el beneficiario ejecutivo tendrá un año para montar esa compañía y arrancar el negocio, y después de ese año tendrá que justificar la existencia del puesto ejecutivo. Otra visa en la categoría de inmigrante, muy útil para personas que son nacionales de países que tienen tratado bilateral de comercio y navegación con Estados Unidos, es la visa E2 de inversionista por tratado. ¿Ok? La visa E2 de inversionista por tratado está abierto para nacionales que tienen tratado bilateral de comercio y navegación con Estados Unidos. Algunos de esos países son Argentina, Colombia, España, Italia, Granada, por ejemplo, es un país que tiene también tratado bilateral de comercio y navegación. Para poder entrar con una visa E2, el inversionista debe hacer una inversión que asegure el éxito de la operación. Entonces, quizás muchos de ustedes han escuchado sobre la visa de inversionista que da la residencia permanente, la famosa EB5. Esto esa visa requiere un monto de inversión altísimo de entre 500,000 y $1,000,000. La visa E2 no tiene un monto establecido de inversión, pero, como dice la lámina, debe ser suficiente para asegurar el éxito de la operación. ¿Qué significa esto? Bueno, dependerá mucho de la operación. Evidentemente, no será lo mismo una inversión en un restaurante que una inversión en una aerolínea. Entonces, ¿cómo se mide el monto establecido de inversión? Bueno, el sistema de inmigración usa lo que es una escala invertida. Entonces, si uno está invirtiendo en el 100% de un negocio, una inversión sustancial podría ser 100, $120,000, $150,000. Pero si se está invirtiendo nada más en el 10%, se está adquiriendo nada más el 10% de un negocio, una inversión sustancial podría ser 1,000,000, 2,000,000, $3,000,000. Claro, si estás invirtiendo esa cantidad de dinero, también tienes abierta la opción de la EB5, que no es el propósito de esta presentación. Entonces, una pregunta que surge a menudo es si la inversión tiene que hacerse efectivamente. Y eso es la condición fundamental. Es decir, no, la promesa de la inversión no basta. La inversión tiene que hacerse en un negocio real, en operación. ¿Ok? No se puede comprar una casa y decir que eso va a ser la inversión. Se pueden comprar varias casas pequeñas y decir que vas a montar una compañía de property management, por ejemplo. Otra condición sine qua non es que la inversión no puede ser marginal y que debe generar suficientes ingresos para mantener los gastos de vida del inversor y para que la compañía funcione, para asegurar el éxito de la operación. En este sentido, la planificación fiscal y de negocios de la compañía es esencial, y ese punto lo va a tocar un poco María Antonieta más adelante, porque hay maneras de hacer las cosas con las cuales se puede mejorar las probabilidades de éxito o asegurar que efectivamente la compañía va a dar lo que se necesita de retorno para poder renovar la visa E2 de inversionista por tratado. ¿Ok? Entonces, una cuestión importante de la visa E2 es que es una de las únicas visas o la única que lo permite de facto, que se puede renovar ilimitadamente siempre que la compañía esté operando y tenga éxito en sus operaciones. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Bueno, que una persona puede estar en teoría acá 10, 15, 20 años con una visa E2 y su familia, pero sus hijos, cuando cumplen 21 años, dejan de estar amparados por la protección de esa visa E2. Entonces, muchas veces esta visa E2 resulta ser como una solución temporal hasta
lograr conseguir la residencia permanente. Una cuestión que está surgiendo mucho últimamente en el servicio de inmigración es ese último punto de la lámina, que se debe demostrar que el inversionista tiene que estar acá para desarrollar o dirigir ese negocio, ¿ok? Entonces eso desde el punto de vista de planificación de recursos humanos, de cómo se presentan las calificaciones del inversionista para manejar ese negocio, es esencial para el éxito de la visa E2. Entonces, como les dije, un breve recap es importante para poder aplicar esta visa. Tienen que ser nacionales de un país que tenga tratado bilateral de comercio y navegación. Venezuela no es uno de esos países, pero hay muchos otros países que forman la lista. Pueden visitar la página de uscis.gov o uscis.gov para revisar la lista de países que pueden aplicar para la visa E2. También, dependiendo del país de donde venga el inversionista, la renovación la van a pedir cada 1 año o cada 3 años. Ahorita vamos a proseguir a hablar de una categoría muy interesante que se llama el National Interest Waiver o exención por interés nacional. Esta categoría le abre las puertas a muchas personas que de otra manera piensan que no pueden venir a Estados Unidos. Como abogado he tenido éxito con muchas personas de la industria petrolera y investigadores en esta categoría de exención por interés nacional, personas que están trabajando, venezolanos y argentinos, colombianos, brasileños que están trabajando en varios lugares del mundo y en Estados Unidos, que no tienen una empresa patrocinante, pero tienen un récord de logros, y esta frase es clave, un récord de logros que justifica una proyección de beneficios futuros a la nación. Entonces, como ven, es un término un poco más etéreo, es una categoría que requiere mucho más argumentación y creatividad que otras categorías donde los requisitos están más claros. Entonces, ¿qué necesita una persona para poder aplicar a la categoría EB2 de exención por interés nacional? Bueno, primero vamos a definir qué significa EB2. Las categorías de inmigrante son 4. Está la petición familiar, el asilo político, las residencias basadas en empleo y la lotería de visas, que les recomiendo que apliquen todos los años. No dejen que nadie les cobre por eso, solo pueden hacer online cuando abre la lotería. Normalmente cerca del mes de noviembre, en octubre, noviembre, abren los cupos de la lotería. Entonces, ¿qué significa EB2? La EB2 es una visa, es una residencia, perdón, de las categorías basadas en empleo, que son 5 y están todas numeradas: EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. La categoría EB2 es para profesionales que demuestran que tienen un título avanzado, un título de posgrado, entiendas, una maestría o doctorado, o que tienen un título universitario más 5 años de experiencia. Es decir, los 5 años de experiencia cuentan como una maestría o un advanced degree. Entonces, si esa persona no tiene un título universitario, pero tiene por lo menos un associate's degree o un título de técnico superior universitario, o tiene algún otro título, suponte que tiene unos títulos menores, diplomas en geofísica, tiene que demostrar que tiene habilidades excepcionales. Entonces, ¿qué significa habilidades excepcionales? Habilidades excepcionales no es lo mismo que habilidades extraordinarias para aquellos que saben de la categoría de B1, pero quiere decir que la persona tiene un grado de experiencia significativamente superior al que se encuentra en las ciencias, artes o negocios. Y para eso tiene que demostrar que cumple con al menos 3 de 7 requisitos establecidos en la legislación. ¿Cuáles son algunos de esos requisitos? Bueno, que tenga un título, diplomas o algún tipo de educación similar. Supongamos que una persona es geólogo, pero nunca se graduó de la Universidad de Geólogo, pero ha hecho 10, 15, 20 cursos en geología. Entonces, bueno, tiene títulos que justifican ese grado de experticia. También otro de los requisitos es que demuestre que es miembro en asociaciones profesionales, que ha hecho contribuciones originales o significativas a su campo de experticia. Otra prueba que se puede hacer es que tiene un alto salario en comparación con personas similarmente calificadas. En fin, si cumple con 3 de 7 requisitos, puede calificar a habilidades excepcionales
y cumple con la parte de EB2. Una vez que el solicitante demuestra que califica en la categoría EB2, entonces tiene que demostrar que califica para esa exención por interés nacional o National Interest Waiver, ¿ok? Pero ¿qué significa interés nacional? Bueno, un poco de contexto histórico. Desde 1990 a 1998, ese término no estuvo definido por ningún lado y eso aparentemente llevó a que mucha gente aplicara y les dieran su residencia por esa vía. Pero en 1998 sale una decisión que ahí aparece, se llama NYS-DOT, que tenía 3 requisitos, pero para resumir, el solicitante, según NYS-DOT, tenía que demostrar que tenía cierto grado de influencia en su campo. Entonces, ¿cómo se medía la influencia? Bueno, había una serie de estrategias y argumentación que se tenían que hacer y se hacían exitosamente para demostrar que la persona había tenido cierto grado de influencia en su campo. En el año 2016, el Servicio de Inmigración le dice a los solicitantes, a los abogados, a sus empleados, a sus oficiales, les dice, señores, este test de NYS-DOT está demasiado complicado. Vamos a hacer un test más flexible para que más personas puedan aplicar a esta categoría. Entonces, si bien este test es más flexible, es un test que requiere muchísima más argumentación sobre el futuro. ¿Qué es lo que viene a hacer esa persona? Entonces, ¿cómo se demuestra, según Danazar, que es la decisión vinculante para el Servicio de Inmigración, que el trabajo o la propuesta de esa persona está en el interés nacional? Bueno, la persona tiene que demostrar 3 cosas. Tiene que demostrar primero que su propuesta tiene mérito sustancial e importancia nacional. El mérito sustancial se puede demostrar, e importancia nacional se puede demostrar en una variedad de áreas. Puede ser como emprendedor, como empresario, puede ser como científico, puede ser desarrollando tecnología, puede ser en el área de la cultura, en salud, en educación. Yo he trabajado con investigadores de alimentos, con personas que se dedican a la computación y desarrollo de tecnología y mucho con personas que están en el área petrolera. Segundo, el solicitante tiene que demostrar que está bien posicionado para avanzar lo que se propone. Es decir, olvídense de la influencia. La influencia es muy difícil de medir. Necesitamos demostrar que la persona tiene un récord de éxitos que justifica una proyección de beneficios futuros. ¿Cómo se hace eso? Bueno, principalmente hay que demostrar 3 cosas. Primero, que la persona tiene educación, habilidades y un historial de éxito en propuestas similares. Supongamos que eres un ingeniero en energía eólica. Entonces, hay que demostrar que tienes años de experiencia y un récord de éxito manejando proyectos en energía eólica. ¿Cómo se hace eso? Bueno, si has publicado cuestiones, se ponen las cuestiones, si has manejado proyectos, si has trabajado como manager, si has hecho pequeñas mejoras que cuando se suman han tenido un impacto en las operaciones de la compañía propia o de tu empleador que hicieron que el proyecto fuese más exitoso. Segundo requisito de ese segundo requisito, y aquí es donde se pone muy interesante, tienes que demostrar que tienes un modelo o plan para actividades futuras. Y en Danazar, ellos entienden, ellos dicen, nosotros entendemos que muchos emprendimientos pueden fallar, inclusive que pueden no comenzar a pesar de los mejores esfuerzos del solicitante. Pero necesitamos que esa persona nos presente un modelo o plan de actividades futuras para saber qué es lo que viene a hacer. Entonces, ¿cuál es una estrategia que hacen muchos emprendedores? Por ejemplo, dicen, bueno, yo voy a presentar un business plan de una consultoría. Los costos de entrada a una empresa de consultoría son mínimos, ¿ok? Porque la consultoría en lo que se basa es en la experticia de la persona. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se prepara un plan de negocios de una compañía de consultoría, supongamos en consultoría en materia de project management o consultoría en materia de análisis de negocios o consultoría en materia de eficiencia en perforación petrolera. ¿Ok? Y se prepara un business plan con estudios de mercados y se presenta al Servicio de Inmigración si eso es lo que efectivamente va a hacer esa persona. Entonces,
al presentar el business plan tienes ese modelo o plan de actividades futuras. Claro, puede ser que la persona llegue a Estados Unidos y a pesar de sus mejores esfuerzos, el modelo no se dé o que lo contraten en otra compañía y decida irse por allá, pero el Servicio de Inmigración no va a entrar a analizar eso. Inclusive la decisión dice que ellos no van a entrar a analizar la viabilidad o las probabilidades de éxito que tenga ese plan de actividades futuras, pero necesitan que la persona lo tenga. El tercer requisito es uno que no es un requisito, pero que ha surgido muy a menudo en ciertas decisiones, y es que la persona demuestre que tiene medios viables de soporte financiero. ¿Cómo se demuestra eso? Hay muchas maneras. Puedes presentar ahorros, puedes basarte en las proyecciones financieras del modelo o plan de actividades futuras que estás presentando. Si tienes inversiones, tienes inversiones. Si tienes un plan de retiro, se presenta el plan de retiro para demostrar que tienes algo con qué vivir, ¿no? Pero hay casos donde no se ponen medios viables de soporte financiero e inclusive han sido exitosos. El último requisito es un ataque a la decisión de NYS.DOT, que requería que la persona demostrara que la certificación laboral, que es el proceso mediante el cual una compañía patrocina a un empleado, sería adverso al interés nacional. Entonces, con Dana, ellos dicen, ya no necesitas demostrar que pedirte el proceso de certificación laboral sería adverso al interés nacional, sino que basándote en lo que vienes a hacer, en la naturaleza de tus calificaciones, sería beneficioso, aun si hubiese una persona con las mismas calificaciones que usted en Estados Unidos, aún fuese beneficioso para los Estados Unidos eximirle de ese proceso de certificación laboral. Entonces, uno de los argumentos que se hace ahí para empresarios es muchas veces que uno dice, yo vengo a emprender y como emprendedor no puedo patrocinarme yo a mí mismo. De modo que la única opción que tengo es que tú me otorgues este National Interest Waiver para yo poder contribuir a la economía o a la ciencia o a mejorar procesos petroleros o a mejorar sistemas de energía eólica, en fin, en el campo en que se esté desarrollando. Esta categoría EB2 es una categoría muy utilizada para profesionales con 10 años de experiencia o más en sus campos. Es muy exitosa. En mi perfil de LinkedIn que está en los materiales, pueden ver varios testimoniales de personas que han hecho estos procesos conmigo y han sido exitosos, ¿no? Entonces, la argumentación de estos casos es clave porque requiere de muchísima creatividad y de investigación en qué es lo que hace la persona. Entonces, bueno, eso es una breve descripción de cuáles son estas tres importantes opciones que tienen las personas para migrar a Estados Unidos. Les agradezco muchísimo por su asistencia. Ahorita María Antonieta les va a conversar un poco sobre el aspecto de negocios y fiscal que necesita una persona para venir a Estados Unidos. Si quieren saber más sobre alguna de estas categorías, por favor, contácteme a cualquiera de esos dos emails y pautamos una reunión, conversamos y con gusto puedo ayudarlos a determinar la mejor opción para sus necesidades particulares. Les recuerdo a todos, coloquen sus preguntas en el chat y al final de la presentación de María Antonieta las responderemos una a una. Ok, ¿me escuchan? Te escuchamos, Mari, pero necesitamos que prendas tu cámara, por favor. Ok, dame un segundo. Ok, ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, muy buenas tardes. Pueden ver, están viendo la presentación, ¿cierto, Mariana? Entiendo que sí. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Un placer, María Antonieta Díaz. Pues yo quiero hablarles hoy de varios aspectos que son importantes cuando están iniciando una nueva vida y todo lo que tienen que saber para comenzar de nuevo en Estados Unidos. ¿Qué es importante? Pues la planificación es vital. Tienen que sentarse y planificar porque cada decisión que tomen pues va a ser una decisión trascendental en su vida, no solo para ustedes, sino también para su familia. Entender y prepararse es súper importante porque el efecto emocional, personal y familiar que conlleva una decisión como inmigrar, pues tiene un impacto muy importante. Otro punto es, por supuesto, prepararse económicamente y adquirir herramientas útiles
para este proceso, como son, por supuesto, el idioma, la cultura, las costumbres y el marco legal, que es primordial, y de eso pues les estuvo hablando Diego. Hablando de la planificación como parte esencial y clave del proceso, es importante que entiendan los tiempos que implica cada uno de los procesos, la selección que hagan de visa, los tiempos de acuerdo a lo que ustedes quieran venir a hacer, porque tienen que determinar exactamente qué quieren hacer en los Estados Unidos, si ustedes vienen a abrir un negocio, a comprar un negocio, a buscar un trabajo. Cada decisión que vayan a tomar en cuanto a cómo quieren hacer su vida en los Estados Unidos, pues va a tener un impacto y va a tener un espacio de tiempo para lograr los objetivos. Entonces, ustedes tienen que tratar de entender esos tiempos para que no se frustren en el proceso. Importante también que busquen, por supuesto, ayuda profesional competente y con experiencia. Yo tengo 21 años en los Estados Unidos y en mi ejercicio profesional acá he visto muchísima gente que por no conseguir los profesionales adecuados, pues han perdido mucho dinero, mucho tiempo, frustraciones, y es importante que los profesionales que contraten entiendan sus casos. No todos los profesionales tienen las mismas experticias y es primordial que se adapte a las necesidades de ustedes, a las características específicas de ustedes, que conozca su realidad, que entienda su realidad para que pueda atenderlo en una forma integral. Recuerden que el tema legal, por supuesto, es imprescindible. Tienen que poder estar legal en el país, pero no es el único aspecto que tienen que tomar en cuenta. Hay otro montón de aspectos que son también muy importantes y que van a ayudarlos a determinar realmente si van a ser o no exitosos en este proceso complejo de inmigrar. Un plan integral para que sea completo debe incluir, por supuesto, lograr un estatus migratorio adecuado que se adapte a su realidad, cómo producir lo suficiente para cubrir sus necesidades y las necesidades económicas de su familia. Este es uno de los puntos más álgidos en todo esto, porque yo siempre digo que nada hacemos con un green card y que no produzcamos dinero, o haber logrado un green card y haberse arruinado en el camino. Entonces, la planificación integral para que estas dos cosas puedan ir lo más integradas posible y que se logre un éxito en todos los aspectos es primordial. Entender los efectos impositivos de mudarse a Estados Unidos, cumplir con las responsabilidades de impuestos. Muchísima gente pues comete errores que cuestan mucho dinero y es importante que ustedes entiendan el marco regulatorio para que no se lleven sorpresas en el camino. Este es un país de regulaciones, es un país donde hay un chiste muy común donde decimos que las únicas dos cosas seguras en los Estados Unidos es la muerte y el tío Sam. Porque pues todos tenemos que pagar impuestos y tenemos que entender y poder aprovechar en el buen sentido de la palabra las ventajas del sistema, entendiendo cómo funciona. Pero para eso indudablemente se necesita entender el marco regulatorio en todos los aspectos necesarios y apoyarse en profesionales que puedan estar con ustedes en el camino es súper importante y los va a ayudar en el proceso. Hablando un poco del efecto emocional que tiene todo esto, recuerden que lo sufren todos. Los que se van, incluso los que se quedan en sus países, también van a sufrir ese efecto emocional de inmigrar. Prepararse como pareja y como familia para tiempos de constantes cambios. Lo único que van a tener por seguro es cambiar. Recuerden que la mayoría de las veces el plan A que tenían previsto puede ser que no se dé, así que tengan plan B, plan C y plan D. Siempre prevean que van a haber cambios, que no todo se va a dar en la medida ni en los tiempos que ustedes han establecido. Así que sean flexibles, es súper importante. Vivan su duelo en familia, dejar su país y inmigrar implica sentir como si alguien se te hubiera muerto, así que es una especie de duelo. Cada persona lo vive y lo manifiesta de formas diferentes, pero pues es importante que haya comprensión para que puedan trabajar el proceso y lograr sobrellevarlo. Les voy a dar 7 tips para evitar la depresión migratoria,
que puede llevarles a traer consecuencias muy negativas en todo el proceso y hacer que pierdan el plan en el camino. Así que uno, primero sea flexible, señores. Este es un proceso de cambios bruscos, donde se van a enfrentar a muchas incertidumbres, donde van a conseguir que la única constante es el cambio. Así que ser flexible es básico. Tienen que entender que la flexibilidad es lo que les va a permitir lograr adaptarse a todos esos cambios y poder sobrellevar y surfear esa ola de cambios constantes. Concéntrese en el presente, no en lo que dejó. Lo que dejó se quedó. No olvide que trae consigo un montón de cosas. No olviden que su experiencia, todos sus logros pueden ser utilizados si los utilizan adecuadamente, si entienden cómo utilizarlo. Mucha gente me dice, bueno, es que yo era médico, es que yo era abogado, es que yo era contador. No, señor, usted no era, usted es. Ahora, ¿cómo hace para adaptar a esta nueva realidad ese bagaje de aprendizajes, de conocimientos y de experiencias y adaptarlo a esta nueva realidad? Es ahí donde está el kit de todo esto y el secreto para lograr ser exitoso y hacer que todo este proceso, tanto para ustedes como para su familia, pueda llevarlos a una vida de tranquilidad, de estabilidad y seguridad a largo plazo. Así que prepárese para enfrentar cambios y aceptar esos cambios. Tenga un propósito. Yo recuerdo que cuando yo llegué, los primeros 2, 3 años son bien difíciles. Sin embargo, mi propósito era que nuestros hijos tuvieran un mejor futuro. Así que cuando yo me sentía un poco decaída porque las cosas no habían salido de la manera que planeamos inicialmente, me montaba en el carro y escuchaba a mis hijos hablar en inglés atrás en el carro y yo decía, bueno, ya, ese es mi propósito real. Mi propósito real se está cumpliendo. Si en el camino suceden un montón de cosas que no eran las que yo esperaba o las que yo me imaginé que podían ser, pues si el propósito está claro, ustedes van a tener un norte que seguir, que los va a ayudar a sobrellevar todas esas vicisitudes que se van a conseguir. Manténgase activo. Tenemos la tendencia a que cuando las cosas no están muy bien, tratamos de escondernos o encerrarnos en casa, una por no gastar dinero, otra porque no tener que dar explicaciones. Señores, manténganse activos, relaciónense, busquen gente. Tienen que hacer lo que hicieron en toda su vida en su país, en 30, 40 años, en 3 años. Eso implica una gran concentración de esfuerzo. Y esa concentración de esfuerzo, pues, requiere mucho trabajo diariamente. Y relacionarse es uno de esos esfuerzos. Tienen que relacionarse si en su país sabían a qué médico contactar, a qué mecánico llevar su vehículo, a qué abogado consultar. Aquí todo eso lo van a tener que hacer, pero en 2, 3 años tienen que lograrlo. Entonces tienen que disponerse a que esto es un proceso rápido, donde va a haber muchas exigencias para lograr el éxito que ustedes están persiguiendo para ustedes y su familia. Así que acepte que la incertidumbre es parte de la vida, pida ayuda, acepte que la necesita. Usted no es un superhombre o supermujer y necesita ayuda para pasar por todo este trayecto, ayuda de su familia, ayuda de los que llegaron antes, los que tienen un poco más de experiencia que usted en el proceso. Así que lo importante primero es que la acepte, porque estoy segura que en cualquier sitio donde vaya a establecerse va a conseguir apoyo. Lo importante es que pues usted lo acepte como tal y que realmente lo necesita. Hablemos de la preparación económica que necesita para el proceso. Si usted tiene en su país propiedades, negocio, debe establecer lo que desea hacer con ellos, si a quién va a dejar a cargo o si va a iniciar un proceso para venderlo, de qué manera va a organizarse. Si usted va a continuar recibiendo ingresos fuera de Estados Unidos y tiene activos fuera de los Estados Unidos, debe analizar el impacto fiscal que implica venirse a vivir acá.
La planificación fiscal preinmigratoria es súper importante. Mucha gente se viene y luego que está acá se da cuenta, hubiera hecho esto otro. Señores, antes de venir, antes de convertirse en residente fiscal de los Estados Unidos, tienen que tomar acciones para poder planificar y que el impacto fiscal sea controlado. Si no, puede costar mucho dinero. Mucha gente cree que tiene que planificar es una vez que tiene un green card en la mano, pero la realidad es que la planificación tiene que comenzar mucho antes de obtener un green card. Si usted decide venirse a los Estados Unidos con una visa temporal, ya por el solo hecho de tener presencia física en los Estados Unidos, aunque no tenga green card, estamos hablando de que si usted pasa en un año 183 días o más, usted se convierte en residente para fines fiscales. No importa que no tenga green card, incluso esto sucede aún teniendo solo visa de turista. Entonces es bien importante que si ustedes están pensando en venir a los Estados Unidos, en pasar más de 183 días en un año en los Estados Unidos, o incluso menos, pero lo está haciendo temporadas largas, año a año, porque incluso hay un test de presencia sustancial donde se tienen que tomar en cuenta los 3 últimos años. Y le toman la cantidad de días del año actual, 1/3 del año anterior y 1/6 del año anterior. Y tiene que sumar esos días. Y si eso da más de 183, también lo consideran residente fiscal. Entonces, la residencia fiscal tiene una consecuencia muy importante, que es que usted tiene que declarar sus ingresos a nivel mundial. Y declarar ingresos a nivel mundial implica un impacto importante. Entonces, si ustedes están pensando en venir a Estados Unidos o en pasar largas temporadas en Estados Unidos, así sea con su visa de turista o con cualquier visa temporal, tiene que tomar en cuenta ese impacto que implica estar acá, porque Estados Unidos, el IRS, que es el Departamento de Rentas Internas, va a querer que usted declare todos sus ingresos a nivel mundial y es lo que la ley le exige. Así que tiene que tener mucho cuidado con esto. Entonces, desde el punto de vista económico, es bien importante que entiendan el impacto de las regulaciones, de las leyes de impuestos de los Estados Unidos, para que no se lleven sorpresas y no las consecuencias que esto lleve no sean económicamente mortales en el proceso. Además, debe considerar la composición de su familia. Cuando uno trae hijos menores y necesita pues pagar cuidados diarios como un daycare, son costos importantes que deben tomar en cuenta. O si sus hijos ya están en edad universitaria, también deben tomar en cuenta que por lo menos el primer año les va a tocar pagar lo que es la matrícula de la universidad con costos que superan, bueno, son 3 veces lo que paga un local. Entonces, tomen en cuenta esto si sus hijos vienen o con visa de estudiante o van a estudiar en la universidad acá, porque tiene un impacto considerable. Siguiendo con la preparación económica, también deben pensar en que los primeros meses que estén acá van a quizás no poder producir suficiente dinero para cubrir sus gastos. Mientras consiguen un trabajo o arrancan un negocio, en fin, dependiendo de qué manera van a venir, es muy probable que los primeros meses sean duros y no sean suficientes los ingresos para cubrir sus costos de vida. Por eso es ideal que traigan algo de ahorros, que pues si vendieron sus cosas en su país, pues tengan para sus gastos de al menos unos 3 o 6 meses, para que puedan tener cierto colchón y no se vean muy apretados. Indague los costos de vivienda en el área donde va a ubicarse, decida si va a comprar o va a alquilar de acuerdo a sus circunstancias particulares. Es muy probable también que dependiendo de dónde vaya a vivir, vaya a requerir como imprescindible un vehículo. Tiene que establecer los costos que esto implica, porque si no, pues posiblemente no va a poder movilizarse. Hay muchas ciudades en Estados Unidos donde sin un vehículo básicamente no hay forma de moverse o es muy costoso. Otros gastos importantes que tienen que tomar en cuenta es seguro de salud. Mucha gente cree que va a llegar y puede tener seguros gratuitos o servicios de salud. Aquí todo el mundo tiene que pagar un seguro de salud privado. Así que
es muy importante tomar en cuenta el costo que esto implica. Si usted tiene un seguro internacional, pues puede mantenerlo por un tiempo hasta tanto pueda obtener un seguro de salud local. Pero si no tiene ningún tipo de cobertura, la recomendación es que busque un seguro de salud porque los costos de salud sin seguro pues son básicamente inmanejables. Como les dije, vehículo, educación, celular, en fin, las cosas básicas que va a necesitar y prepare un presupuesto para que entienda con cuánto necesita contar. Adicionalmente, pues por supuesto, hagan un apartado para todo lo que tiene que ver con los pagos de trámites legales de inmigración. El proceso de inmigración es costoso, no solamente por los honorarios profesionales del abogado, los profesionales que contrate, sino que además inmigración tiene unos costos importantes por cada una de las formas que hay que llenar. Y por supuesto, sea prudente. No viene de vacaciones, así que no gaste en cosas superfluas, trate de guardar lo más posible para todos los imprevistos. Otro punto importante, entre las herramientas imprescindibles, señores, está el inglés. Tienen que estudiar inglés. Muchos me dicen, bueno, pero es que voy a vivir en Miami y en Miami todo el mundo habla español. No, señor. Si usted quiere superarse, si usted quiere avanzar, si usted quiere conseguir un mejor trabajo y tener mejores ingresos, tiene que hablar inglés. Así que comience a prepararse desde ya, no lo deje para última hora. Estudiar un idioma implica tiempo, dedicación, no pasa de un día para otro, así que si quiere una buena recomendación, estudie inglés ya, arranque mañana mismo. Ahora quiero hablarle de una parte importante sobre las regulaciones de inmigración. Lo primero, en nuestra opinión, es que tienen que entender cuál es el panorama completo de opciones. Ninguna opción es perfecta para todo el mundo. Hay muchas opciones y de acuerdo a las circunstancias particulares de cada quien, tiene que escoger cuál es la que se adapta mejor a sus necesidades. Analice, vea las diferencias, los pros y los contras. No acepte ningún profesional que le diga, esta es la opción perfecta y la única. No, hay muchas opciones, muchas maneras de llegar a Roma. Y usted tiene que ver cuál es la que se adapta mejor a sus necesidades. Siempre busque un profesional que se siente con usted, que le haga preguntas, que entienda su realidad, que entienda su experiencia, que entienda el nivel de recursos económicos que tiene, para que cuando tome una decisión la tome en forma integral. No solamente es porque a mí me gusta hacer la visa X o la Y o la Z, tiene que ver todo el panorama y, por supuesto, es responsabilidad de ustedes como inmigrantes analizar esa búsqueda y además documentarse. En internet hay mucha información. Yo al final de la presentación les doy algunos links relevantes que los van a ayudar a buscar información para que se entiendan todos los procesos y cuáles pueden ser mejores en sus casos particulares y puedan también ustedes, cuando reciben información, digerirla de una forma más educada y tomen decisiones educadas. Entonces, determine cuál opción se adapta mejor a sus condiciones particulares. Recuerde que su meta debe ser obtener un green card. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene una visa temporal en este país, se lo digo como inmigrante, sufre de muchas limitaciones. Limitaciones que cuestan dinero, limitaciones que cuestan pérdida de oportunidades tanto para ustedes como para su familia. Muchas opciones de visas temporales no permiten que sus esposas o esposos trabajen, lo cual implica un ingreso menos. En fin, mientras estás en una visa temporal siempre tienes limitaciones y la meta tiene que ser obtener un green card lo antes posible. Así que evalúen las posibilidades de green card, entiendan cómo hacen para llegar de la forma más rápida a obtener una residencia permanente en este país, que es lo que les va a dar la libertad de poder conseguir un trabajo sin necesidad de tener limitaciones o de poder manejar un negocio sin necesidad de que el negocio tenga que cumplir con ciertas regulaciones específicas para cumplir con una visa determinada. Entonces, una de las mejores recomendaciones es entienda cuáles son sus opciones reales de un green card o una residencia permanente para que pueda tratar de caminar por ese camino lo más rápido que pueda, porque le va a evitar muchos dolores de cabeza. En temas de inmigración, pues no hay una mejor opción, hay que analizarlas todas, entiendan los pros y los contras de cada una. Un consejo importante es que no tome decisiones de negocio
por obtener beneficios de inmigración. Todos los días nos conseguimos con gente que nos viene a consultar y nos dice, bueno, es que quiero comprar un negocio porque tengo que hacer una visa E, por ejemplo. Y yo le digo, mira, tú no puedes comprar un negocio para sacar una visa E, tú tienes que comprar un negocio porque es el que te sirve a ti, porque es el que se adapta a tus necesidades, el que te va a producir las ganancias y los ingresos que tú necesitas o el retorno adecuado para tú poder vivir y poder sentirte que estás haciendo algo que te gusta. Y si eso se da, entonces seguramente el proceso migratorio también va a salir bien. Hacerlo de la otra manera, ¿qué sucede? Que terminas sin una cosa y sin la otra. Ni el negocio te va bien, terminas sin negocio y sin visa o green card. Entonces, mi recomendación es, cuando van a hacer decisiones de negocios, traten de no tomar esas decisiones de negocios solo basado en un beneficio migratorio. Por eso es que les hablo de que es muy importante hacer un trabajo coordinado, porque cuando las decisiones se hacen tomando en cuenta decisiones de negocio por un lado y que sean adecuadas, coordinadas, y que además esas decisiones puedan servir para el tema migratorio, es la forma ideal. No, el hecho de lograr un beneficio migratorio no tiene por qué exigir el que queden exhaustos, arruinados. Al contrario, la idea es que puedan ser exitosos en su negocio y en la nueva vida que están comenzando. Siempre tengan un backup en su estatus migratorio, traten siempre de estar protegidos para no quedar nunca en el aire, y tracen una línea de tiempo realista. Mucha gente se hace ideas que finalmente no son las posibles y se quedan en el camino. Si ustedes no tienen un tiempo, una línea de tiempo realista, lo que puede suceder es que se queden sin dinero a medio camino o que se queden sin estatus a medio camino. Entonces, es importante que entiendan los tiempos y que sean realistas en cuanto a qué realmente es posible para ustedes. Para lograr el éxito, les voy a dar algunas recomendaciones. Cuando uno está inmigrando, debe primero contratar asesoría profesional con gente que tenga experiencia comprobada, que tenga una trayectoria, que ustedes puedan validar esa trayectoria, preferiblemente si se los ha recomendado a alguien que sea de su confianza. Si va a comprar un negocio, haga un análisis profesional desde el punto de vista contable, de impuestos y legal. No lo deje al aire. Yo he visto casos de gente que va a invertir 300, 400 mil, 500 mil dólares en un negocio y no quiere pagar por un análisis para ver si la inversión que está haciendo es una inversión adecuada, si ese negocio vale lo que le están pidiendo. Recuerden que no hay mal negocio, sino mala compra. Si ustedes compran por un valor inadecuado, no van a recuperar su inversión. Entonces, es muy importante que hagan un due diligence, un análisis de ese negocio previo a la compra. Si va a ser un negocio de cero, es importante que haga un plan de negocios, que lo ayude, que lo ayude como su vía, que ustedes vean un camino claro de los pasos que tienen que seguir. Si tiene activos e ingresos fuera de los Estados Unidos, no olviden que la planificación fiscal preinmigratoria es primordial, les va a ahorrar muchos dolores de cabeza y mucho dinero. Además, hay una serie de responsabilidades que son muy onerosas si no se cumplen, porque hay multas importantes, de reportes que hay que hacer sobre sus ingresos y activos fuera de los Estados Unidos. Es importante que tengan profesionales que entiendan su realidad, que tengan experiencia y que sepan trabajar con empresarios, inversionistas y personas que tienen cosas fuera de los Estados Unidos. No todos los profesionales, contadores, consultores tienen esa experiencia. Así que una recomendación importante es que con quien estén hablando sepan que estén seguros que tienen la experiencia adecuada para apoyarlos en todos los aspectos. Ahora pues quiero finalizar diciéndoles por qué GBS Group, hay 3 puntos importantes por los cuales GBS Group puede ayudarlos. Uno,
Somos un equipo multidisciplinario que entiende las complejidades que enfrentan los empresarios, emprendedores e inversionistas extranjeros. Tenemos un conocimiento profundo de las oportunidades y amenazas y de cómo estos influyen en la inversión, el riesgo, los impuestos y la estrategia migratoria. Nuestros consultores tienen una comprensión profunda de los reglamentos de inmigración e impuestos de Estados Unidos y cómo influyen en las operaciones de negocio y en las decisiones de inversión. Estos 3 puntos son básicos para, digamos, saber por qué podemos ayudarlos en todo este proceso y que puedan ser exitosos. Quiero ahora mostrarles algunos links de importancia. De todas formas, esta presentación va a estar disponible a la página usa.gov. Hay información del gobierno, regulaciones, salud, cómo hacer el crédito en Estados Unidos. Son cosas importantes que tienen que tomar en cuenta. SBA.gov es la administración para pequeños negocios. Tienen muchas presentaciones, tienen cursos, incluso en español, que pueden ayudarlos en el tema de negocios. IRS.gov es la página de el Departamento de Rentas Internas, de Impuestos. Hay también información en español que pueden consultar allí. Otra página importante es de inmigración. Esa no creo que no la van a estar viendo, pero es uscis.gov. Allí hay información valiosísima. Y la última que estoy mostrándoles es el test de visas y residencias. Es un link complejo, pero este test de visas y residencia también los ayuda a entender un poco las opciones que hay. Hay una guía para nuevos inmigrantes que les da una información. Si ustedes escriben en Google guía para nuevos inmigrantes, la van a conseguir. Es del Departamento de Inmigración de Estados Unidos y ahí les dan un paseo por un montón de puntos importantes y relevantes a la hora de uno inmigrar a los Estados Unidos. Así que les recomiendo que la revisen porque les va a ser de mucha utilidad. Está en español y van a ayudarlos a entender muchas cosas. Importante que ustedes entiendan el marco regulatorio, el marco de las responsabilidades que tienen, las cosas que tienen que tomar en cuenta para vivir en este país, que ofrece muchas oportunidades, pero que para aprovecharlas hay que entender cómo funciona. Uno no puede venir a pretender cambiar o seguir funcionando de la manera en que funcionaba en su país de origen. Tiene que venir y adaptarse a esta realidad para poder aprovechar los beneficios que este gran país nos puede ofrecer. Así que con esto, pues, los invito a que den el paso y con mucho gusto podemos apoyarlos a hacer una estrategia integral para que puedan lograr el éxito en este proceso familiar que están analizando. Y pues todo nuestro equipo está a la disposición para ayudarlos a que tengan éxito en este proyecto. Muchas gracias. Gracias, María Antonieta. Ahora, si tienen preguntas, creo que sería el momento ideal para hacerlas. Pueden hacerlas en el chat y les respondemos entonces cualquier duda que tengan. Mariana, no sé si ya ustedes tienen algunas preguntas que hayan recogido en el camino. Correcto. Sé que algunos han presentado algunas preguntas específicas sobre sus casos particulares y vi que Diego los invitó a que enviaran email a su cuenta de correo electrónico. Ya les voy a colocar los datos de contacto de Diego y María Antonieta para que tomen nota, porque pues casos específicos es muy difícil analizarlos a través de este tipo de plataforma. Sin embargo, a mí me llamó la atención un punto y que Diego también hizo inflexión al respecto sobre el backup en el estatus migratorio, la estrategia a largo plazo, que los dos mencionaron que era importante, pero no sé si pueden desarrollar un poco más mientras que las personas colocan sus preguntas en el chat. Bueno, el tema de la estrategia a largo plazo también es una cuestión bien personal porque hay personas que están más urgidas, hay otras que están más dispuestas
a esperar. Hay personas que están en Estados Unidos con un estatus migratorio ya, y otras que están esperando algún tipo de respuesta. Entonces a eso se refiere lo que es la estrategia a largo plazo y a tener el backup. Un caso muy, muy común es las personas que están acá trabajando con una visa L1 y se les va a acabar la visa L1 y para poder seguir acá tienen que solicitar un ajuste de estatus con todas las implicaciones o salir afuera, ¿no? Entonces esas cuestiones de tiempo son importantes, que el cliente sepa cuáles son cada uno de los pasos que pueden suceder y que van a suceder y cuáles son los tiempos que tienen que manejar para poder resolver esos problemas. Veo que nos hacen otra pregunta ahí, no estamos en la misma compañía. Yo soy una firma de abogados con mi socia. María Antonieta trabaja en GBS Group. Yo trabajé en GBS Group antes, pero somos dos entes totalmente independientes. María Antonieta, esta pregunta sobre el tiempo como turista y sin haber declarado es para ti en la parte contable. Una persona que lleva más de 183 días en el país como turista, pero no ha hecho declaraciones de impuestos, no ha manejado esa parte. ¿Qué tipo de consecuencias puede haber y qué debería hacer esa persona? Sí, siempre existe la confusión de que, bueno, yo no tengo un estatus migratorio o yo no tengo todavía un green card, entonces no tengo responsabilidades. Es importante entender que las responsabilidades comienzan en el momento en que uno tienes un ingreso en Estados Unidos, porque incluso puedes tener responsabilidad fiscal aún no siendo residente fiscal. Yo puedo tener, por ejemplo, una propiedad en los Estados Unidos y la tengo arrendada y no vivo acá. Si yo tengo una inversión y tengo algún tipo de ingreso en los Estados Unidos, excepto intereses bancarios, porque los intereses están exentos para los no residentes, pero si tienes una propiedad y genera renta, la tienes alquilada, vas a tener responsabilidad fiscal. Ahora, si tú estás aquí más de 183 días, te conviertes entonces en residente fiscal y eso implica que tienes que declarar. Si no has hecho declaraciones, vas a tener que hacer las declaraciones que tengan lugar y declarar tus ingresos. Hay gente que incluso me dice, bueno, pero es que estoy como turista o incluso gente que esté ilegal. No importa el estatus que tengas, si tienes ingresos en los Estados Unidos, tienes la responsabilidad fiscal de declarar impuestos. Si no tienes la posibilidad de tener un número de seguridad social, porque no tienes un permiso para trabajar, igual tienes que hacer lo que se llama un ITIN, un número de identificación fiscal para efectos de poder declarar los impuestos. Entonces, cualquier persona que esté en los Estados Unidos, que tenga ingresos, tiene la obligación fiscal y tiene que ponerse al día. Yo recientemente, por ejemplo, me llamaba un cliente porque el banco le estaba pidiendo para hacer un ITIN y cuando empiezo a hacerle preguntas, dice, pero es que yo tengo una propiedad y la tengo alquilada hace 3 años y no he hecho ninguna declaración, yo no sabía que tenía que hacerlo, pero sí, hay que hacerlas. Tienen que hacer las declaraciones, todos los ingresos hay que declararlos y es importante que se pongan al día, con mucho gusto pues podemos apoyarlos en lo que necesiten desde el punto de vista de impuestos y entender cuál es su realidad y las consecuencias que pueda tener lo que hayan dejado de hacer. Si no le deben dinero al IRS desde el punto de vista personal, digamos, no van a tener multas. Ahora, si le deben dinero al IRS, entonces hay multas, hay intereses que se van a acumular y van a tener las consecuencias, pero tienen simplemente que resolverlo. No es algo que puedan dejar y decir va a pasar. Lo tienen que afrontar y cumplir con los requerimientos legales que sean necesarios. Ok, Diego, ¿es Brasil parte de, tiene tratado? No, Brasil no tiene tratado. No tiene. Y con respecto... ¿Sí? No, te iba a hacer la siguiente pregunta con respecto a los tiempos de planificación que están comentando para un EB2 o estos cambios, como con respecto a los tiempos, ¿qué debería planificar una persona? Mira, levantar un caso de B2, ¿ok? Por la cantidad de investigación y documentos que se tienen que recopilar, normalmente demora 6 meses. Hay casos, pocos, en los que demora menos porque ya la persona tiene gran parte del camino adelantado y de la argumentación, pero el normalmente es un análisis bien exhaustivo mediante el cual nosotros enviamos un cuestionario y hacemos muchas preguntas adicionales a las que ya están hechos sus comentarios para ir sacando cuáles son los detalles de las calificaciones particulares de una persona. Una cuestión importante de la B2 es que muchas veces, por ejemplo, yo he visto que en el caso de los ingenieros,
Para los ingenieros lo que ellos hacen, ese es su trabajo y ese es su día a día y no es nada importante. Pero yo leo lo que hacen y me parece que es una cuestión increíble porque efectivamente lo es. Eso pasa mucho con los ingenieros que están acá en Estados Unidos, están trabajando en una compañía grande. Para ellos su trabajo es su trabajo. Pero la realidad es que para poder llegar a donde están, para poder hacer lo que hacen, necesitan unos conocimientos muy especializados que no tiene todo el mundo. Y que esas personas han llegado a estar donde están, no porque les gusta jugar solitario en la computadora, sino porque son buenos en lo que hacen. Entonces, eso es parte de lo que hay que argumentar y hay que hacer argumentos que sean lo suficientemente complejos para que el Servicio de Inmigración se impresione, entienda los conocimientos que se necesitan para eso, pero lo suficientemente simples también para que ellos entiendan qué es lo que uno está diciendo, porque si uno se pone demasiado técnico, entonces no entienden nada. Eso. Y otra pregunta allí en relación al National Interest Waiver sobre el business plan, la estructura, que yo creo que es parte, se conecta con lo que estabas mencionando ahora. Mira, ¿Qué tan complejo tiene que ser eso? En el National Interest Waiver, hablar de documentos obligatorios es algo delicado. ¿Por qué? Porque el National Interest Waiver no tiene una lista de requisitos como la categoría de habilidades extraordinarias. O sea, no es una lista de estos son los documentos que necesitas para cumplir. Pero nosotros, por experiencia, sabemos que si una persona presenta un business plan, si existe la posibilidad de que esa persona maneje un negocio y emprenda en los Estados Unidos, un business plan le cierra muchas puertas de argumentación al Servicio de Inmigración y puede ser efectivamente el trampolín que lleva a esa persona a venir a Estados Unidos. Hay casos en los que las personas ya están en Estados Unidos, por ejemplo, no quieren presentar un business plan y su plan de actividades futuras es simplemente decir, mira, yo trabajo en la petrolera X, la compañía no me va a patrocinar porque no está en su política, pero aquí están estas cartas de todo el mundo dentro de la compañía diciendo que mi trabajo es fundamental en Estados Unidos. Claro, eso puede ser un argumento dual, se pueden presentar los dos de la mano y eso es algo que hay que estudiar a fondo. Okay. Yo quiero agregar algo en ese sentido, porque nosotros hemos tenido muchos clientes que le hemos recomendado trabajar con Diego, que son empresarios, no necesariamente son solo profesionales con larga data en ciertas industrias, sino que un empresario que tenga un historial de éxito en su país puede también argumentar National Interest Waiver y Diego, me gustaría que andaras un poco en eso, porque a veces es igual que en habilidades extraordinarias, mucha gente cree que solo es para cantantes y resulta que pues profesionales en cualquier área pueden demostrar habilidades extraordinarias, pero en el caso de National Interest Waiver específicamente, esta nueva, campana de opciones que se ha abierto, incluye la parte de ser entrepreneur o ser empresario. Entonces, pues, yo he visto, pues, casos muy exitosos que has manejado para empresarios que pueden arrancar negocios y que tienen posibilidades de inversión sin la necesidad de tener que sacrificar la inversión en forma adelantada, sino con un proyecto, que es una gran diferencia en cuanto a cómo manejar el riesgo en el proceso migratorio. Eso es una de las grandes ventajas del National Interest Waiver, gracias por tocarlo, María Antonieta, desde el punto de vista de empresarios y desde el punto de vista de los business plans. ¿Por qué? Porque para ciertos clientes que tenemos, o sea, el mérito sustancial e importancia nacional de lo que se propone hacer la persona se puede demostrar. No tienes que ser un científico, un investigador, que es lo que te dicen muchos otros abogados, nada más aceptan waivers de personas científicas con publicaciones. Y hay casos publicados de personas en negocios donde uno dice, mira, mi contribución es al negocio. Yo soy un empresario, yo soy, supongamos, un comerciante, un manager. Mis contribuciones no están en la academia porque yo no soy académico, mis contribuciones están en el negocio y yo lo que quiero hacer es tener ese negocio o un negocio parecido acá en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, para eso es que sí es, en esos casos, en mi opinión, sí es fundamental presentar un business plan. Y la gran ventaja que eso presenta para el inversionista, ¿ok? La gran ventaja es que el inversionista no tiene que comprometer los fondos. Nada más tiene que decirle al Servicio de Inmigración, mira, aquí está mi capital.
esto es lo que yo voy a poner en este negocio. Y aquí está el business plan y aquí están mis proyecciones de contratación de personal, etcétera, etcétera. Si tú me das el National Interest Waiver, yo pongo los reales. ¿Ok? Entonces eso es una opción excelente para empresarios. Como les dije hace rato, esta categoría de National Interest Waiver con Danazar le abrió las puertas a una cantidad de personas que pensaban que no tenían opción, que necesitaban a alguien que los patrocinara, que necesitaban ponerse a publicar 10 papers en el periódico. No, no, no. Usted es empresario, evidentemente que dependerá mucho en qué área de la empresa estás, porque si tu empresa es, sé yo, un restaurante de empanadas, es un poco más difícil argumentar mérito sustancial e importancia nacional, pero si lo que viene a hacer es, si el argumento es yo vengo a hacer un negocio de comida para personas de bajos recursos, ya es otra cosa, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la argumentación y la planificación de negocios, cómo se demuestra esa importancia nacional y cómo demostramos que estás bien posicionado. Bueno, mira, porque aquí está, yo tengo 25 años con este negocio en Venezuela, en Italia, en Argentina, en Brasil, y me ha ido bien. Y ahorita quiero irme para allá, pero no quiero hacerlo temporalmente. Necesito mi green card, quiero irme para permanecer allá. Excelente. Aquí hay una pregunta sobre las visas TN y TD. No fueron cubiertas durante tu presentación, pero personas con ese estatus que quieran moverse a la green card, Diego. Mira, las visas todas las visas de no inmigrante, con la excepción de la visa L y la visa H, no permiten la doble intención. ¿Qué es la doble intención? Que tú tengas intención de no inmigrante, inmigrante. Pero a esas cuestiones se les puede dar la vuelta mediante un proceso consular. Es decir, que no ajustas estatus dentro de Estados Unidos, sino cambias tu estatus en proceso consular. El tema de las visas TN y visas TD, efectivamente muchas personas pasan de visa TN a visa H y de la H a la residencia. Y no hay un impedimento que te diga que tú no puedes buscar la residencia permanente, pero sí hay muchos detalles de planificación para personas que están en visas TN para poder optar a la residencia permanente. Egle, veo que si necesitas consejos legales, contacta a la firma. Si necesitas consejos de planificación de negocios o impuestos, contacta a GBS Group, que son expertos en planificación de negocios e impuestos. Correcto. Igual la presentación, ambas presentaciones serán enviadas a todas las personas que se registraron al webinar. Y una última pregunta, ¿es lo mismo una visa, un waiver que una visa de un high skilled worker? Eso no es lo mismo. No. Ok, está bien. Bueno, una vez más, tienen los contactos tanto de Diego con BBA Law Group como María Antonieta en GBS Group. Los invitamos a que les escriban emails escribiendo todos sus detalles, todo su caso personal y luego hacer una cita, conversar con ellos directamente para aclarar todas sus dudas y recibirán la presentación. Muchas gracias una vez más por participar, por ser parte de esto y que tengan un feliz resto de día y feliz resto de semana. Muchas gracias, Diego y María Antonieta, por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias al venezolano. Y bueno, seguimos a la orden por acá. Por favor, escríbanos si tienes cualquier otra pregunta. Estamos aquí para ayudarlos. Nosotros como inmigrantes entendemos la ansiedad que generan este tipo de procesos y entendemos, habiendo pasado ambos por procesos migratorios, entendemos desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional qué es lo que se necesita para tener las mejores probabilidades de éxito en este tipo de procesos. Excelente, feliz tarde. Muchísimas gracias.